Bueno, Queremos determinar las ecuaciones de cualquier asímpoto y luego graficar la función dada. Comencemos por determinar las asintóticas verticales. Recuerde, antes de determinar cualquier asímpoto vertical que queremos ver si el numerador y el denominador tener cualquier factor común. X cuadrado más 3 no factora, por lo tanto tendremos un asínto vertical en el cero del denominador. Así que el asímpoto vertical ocurrirá donde x, 1 igual 0. Así que la ecuación para el asínto total vertical será x igual 1. Así que vamos adelante y esquíe eso. Aquí está. Ahora, para determinar si la función tiene un asímpoto horizontal, determinaremos el límite a medida que x se acerca al infinito de la función. Ahora hay un método de acceso corto para determinar este límite. Si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, este límite se aproximará al infinito positivo y no existirá. Podemos ver que desde x cuadrado está en el numerador está creciendo más rápido que el denominador, y por lo tanto, se aproximará al infinito positivo, lo que significa que no hay asímpoto horizontal. Sin embargo, desde el grado del numerador es un grado más grande que el grado del denominador, esta función tendrá un asínto total oblíquico. Para determinar el asínto total, debemos realizar esta división. Vamos adelante y hagamos en la próxima página. Así que escribiremos este cociente como un problema de larga división. Así que nuestro dividendo será x cuadrado. Tenemos un plazo 0 para x, y nuestro dispositivo es x, 1. Así que al realizar esta división podemos determinar la ecuación del asínto total. So x nos daría x cuadrado. Así que ahora determinaremos este producto. Tenemos x cuadrados, x, pero necesitamos restar, pero en su lugar agregaremos los opuestos. Así que cambiaremos esto a la adición, cambiar esto a negativo y cambiar esto a más. Entonces, esto realmente va a ser a más x. Derribamos el próximo período, eso es más 3. Que x nos daría x. Eso será más 1. Así que ahora multiplicaremos un x, eso será x menos 1. Pero de nuevo, estamos restando esta cantidad, pero en su lugar agregaremos el opuesto. Así que cambiaremos esto a la adición, cambiarlo a un negativo, cambiarlo a un signo más, y el restante es 4. Entonces, lo que hemos descubierto es que f de x es igual a x más un restante de 4, todo sobre x, 1. Ahora mirando esta función, aviso a medida que x se acerca al infinito positivo, este cociente aquí se acerca a 0, lo que significa que la función se acercará a la línea y es igual a x más 1. Así que nuestro asínto total es la línea y es igual a x más 1. Vamos adelante y gráfico esto en nuestro plano coordinado. Tenemos un intercepto y de más 1. Y también tenemos una pendiente de 1, 1, 1. Entonces subiremos 1, 1 correcto, 1 arriba, 1 correcto. Y nuestro asínto total va a pasar a través de estos puntos, así que puede parecer algo así. Y ahora necesitamos encontrar algunos puntos adicionales en nuestro gráfico completando una tabla T, así que queremos seleccionar algunos valores convenientes para x. Intentemos x igual 0. Si x igual 0, aviso como nuestro numerador sería 3, nuestro denominador sería menos 1, así que sería menos 3. Esto realmente sería nuestro intercepto y ahora intentemos x igual 2, bien, si x igual 2, tendríamos 2 cuadrados más 3, eso es 7, todos sobre 1, así que es 7. Vamos atrás y planteamos estos dos puntos en nuestra función. Tenemos y está aquí, y está aquí. Intentemos seleccionar dos valores más. Intentemos x igual 3 y x igual menos 1. Si x igual 3, tendríamos 9 más 3, eso es 12, dividido por 2, eso es 6. Y si x igual menos 1, tendríamos 4 menos 2, que es menos 2. Entonces, tracemos el punto y el punto. Tan otra vez, tenemos aquí, y está aquí.
y que debe ser suficiente información para hacer un gran gráfico. Porque, de nuevo, sabemos que va a pasar por estos puntos, y entonces enfoque al asinto vertical y slant. Entonces, podría parecer algo así para esta pieza, y esta pieza puede parecer algo así. Aquí hay un gráfico decente de nuestra función dada, y las ecuaciones de las asímpitas verticales y slant,